Buenas noches a todos, compañeros, amigos, colegas. Me encanta verlos y que nos acompañen esta noche. Ustedes saben que el último viernes de cada mes tenemos la presentación del movimiento Integrando Nuestras Diferencias, donde siempre queremos reflexionar sobre el tema de este tema de género, este tema de las oportunidades que tenemos, que no tenemos, o los desafíos que tenemos las mujeres, y cómo juntos podemos construir esta nueva perspectiva más humana, ¿verdad? Hoy tenemos, por supuesto, una invitada de lujo que además forma parte del equipo de liderazgo de esto que somos nosotros, el movimiento. Charito no necesita, por supuesto, presentación. Ella va a hacer una pequeña recuento de su experiencia. Y hoy tenemos un temazo, ¿no? Los desafíos de la mujer en el lado hard de la economía y los logros en el lado soft. Con ustedes, Charito, bienvenida, y a todos bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Charito, todo tuyo. Muchísimas gracias, Giovanita. Yo siempre encantada de ver más que a colegas y a compañeros de Project Management, amigos, ¿no? Después de tantos meses hemos generado una relación cálida, grata, significativa, importante, diría yo, sobre todo por la presencia latinoamericana, ¿no? Eso le da otro valor a lo que estamos formando. Y bueno, ya nos conocemos, pero de todas maneras puede haber alguien que se integró posteriormente y entonces no hemos tenido la oportunidad de conectar y de estar, digamos, de conocernos. Pues soy Rosario Chávez. En línea a este tema que voy a tratar hoy, más temas de tecnología digital, voy a hablar más de este tema. Bueno, yo soy ingeniera de formación base. Trabajé los primeros 10 años en temas de I+D, más de investigación, en el lado de telecomunicaciones. Luego más en el tema de proyectos, a raíz del crecimiento latinoamericano hacia los años, terminando los 90, ya comenzando el año 2000, se dio una privatización intensa en toda Latinoamérica. A Perú le tocó también esa privatización y producto de esa privatización tuvimos algunas oportunidades importantes, ¿no? Tuve la oportunidad de poner internet en el Perú, de interconectar los bancos con una procesadora de medios de pago, de implementar el primer sistema registral en el Perú, ¿no? Es una primera plataforma, y en fin, varios proyectos muy interesantes. Y entró en mi vida el Project Management, ¿no? Hacia los años 2000. Me certifiqué como PMP, ya hacia el año 2004. Y luego hice varias certificaciones en portafolios, en enfoques ágiles también. Y en los últimos años, los últimos 10 años, de 30 años digamos, de trabajo profesional, tuve la oportunidad de estar fuera de Perú. He vivido en México, en varios países de Latinoamérica, hice unos estudios doctorales en ciencias políticas y en relaciones internacionales, y también estudios de análisis transaccional, programación neurolingüística, coaching, y me enruté por todo el tema de personalidad, cultura, transformación organizacional. Y entonces hoy día en esta presentación estaba pensando que han pasado varios meses desde que tuvimos nuestras primeras reflexiones que dieron a luz al movimiento, ¿no? Al movimiento de integrar nuestras diferencias. Fue un momento de muchísimo análisis y reflexión para buscar el nombre adecuado y que no suene a feministas, que no suene digamos, a algo que nos aleje de lo que realmente es la esencia de lo que pueden ser las diferencias, ¿no? Y pasados estos meses, pensé en qué podía compartir de manera útil, y pensé en integrar un par de temas, ¿no? Estadísticas, cómo vamos a nivel mundial en todo este tema de mujer en tecnología, y meter muchas estadísticas que tienen que ver con algo que estoy haciendo ahora, que es talento digital. No estoy trabajando intensamente en todo lo que es talento digital y viendo un poco cómo se mueve el mundo en transformación digital. Entonces dije, bueno, voy a integrar un poco estadísticas, el mundo estadístico, una mirada analítica de algunas diferencias que encontramos en este espacio de tecnología e ingeniería, y eso dio lugar a algo que quiero provocar también en esta conversación hacia el final, que las diferencias van más allá,
ahora que estoy en el mundo del talento digital, encontré unas diferencias importantes en otros aspectos como la edad. O sea, también, o sea, al integrar nuestras diferencias, de repente, una segunda reflexión para una, digamos, una ampliación de este movimiento de conciencia, de darnos cuenta de estas diferencias que impactan finalmente en la forma como construimos la sociedad, ¿qué pasa con esas otras variables, no? Entonces, bueno, de eso va esta conversación. Yo les voy a mostrar algunas estadísticas. Luego, lo que sí podríamos hacer grupos en algún momento, grupos de conversación. ¿Tengo forma de hacer grupos aquí? No pregunté eso. Sí, ¿Sí? Charo. Ah, sí, sesión de grupos. Sí, en algún momento de repente, dependiendo de cómo va esto, hacemos grupos y luego conversamos. Pero vamos a ver cómo vamos, porque sé que este grupo es muy participativo, muy crítico, muy interesado, había mucha participación en la comunidad. Y bien, yo voy a sacar esto aquí. Y ¿qué es lo que estoy? Voy a presentar algunas estadísticas del panorama mundial en términos de equidad, identificar qué es lo que hemos logrado, logros importantes. Hay algunos logros muy importantes de la mujer que van más allá de lo que yo pensaba, y al final, la verdad, es que los desafíos en el lado hard de la economía global y los logros en el lado soft se leen al revés. O sea, el título intenta provocar un darse cuenta que esto está al revés, porque en realidad vamos a ver en las siguientes láminas que en la economía global, como economistas, o sea, mis respetos a los resultados. Y más bien en el lado soft, los logros por venir, diría, ¿no? O sea, el título comenzó de esta manera, pero cuando he sacado las estadísticas me encuentro con información muy importante. Así que veremos algo de estadísticas globales y también de algunas comunidades puntuales, logros, reconocer desafíos. Una parte importante que sostiene toda esta es la cultura, las creencias. Hablaremos un poquito de lo que es este patrón de comportamientos humanos, ¿no? Organizacionales y también por países, ¿no? Y la parte importante, la que realmente vamos a construir juntos es, ¿y ahora qué hacemos, no? Esa sería la parte importante. Bien, parece que se concretan avances, ¿no? Cuando empezaba a hacer esta presentación, me encuentro con unas mujeres con el liderazgo top a nivel global en la economía mundial, ¿no? Y mi título era Los desafíos de la mujer en el lado hard. O sea, bueno, ya no hay desafíos, o sea, se rompieron todos los techos de cristal y tenemos a Cristina Lagarde como primera directora del Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué hacen estas mujeres? ¿Qué han tenido en común, no? Ella es graduada en Derecho y máster en Ciencias Políticas. Esto va a ser importante después para ir haciendo la reflexión. Luego, Cristalina Georgieva, esta ucraniana, ha sido una directora general del FMI también, doctora en Ciencias Económicas y máster en Economía Política. Parece que cuando entramos en Economía y Política hay oportunidades, ¿no? Ana Botín, pues es la presidenta del Banco Santander, ¿no? También tiene un posgrado en Harvard, ¿no? Ella también tiene estudios en economía. La ministra de Economía de España es la candidata a la presidencia del Eurogrupo, Nadia Calviño. Tenemos a la primera mujer, esta rompió todos los hechos, ya los había roto antes, ¿no? La primera mujer en dirigir la Reserva Federal, ¿no? Doctora en la Universidad de Yale. Esta chica que es muy joven, esta hindú es brillante, ¿no? Esta mujer, Gita Gopinath, una economista también, igual que la doctora Janet Yellen, ¿no? Que ella también es economista. Esta directora gerente del Banco Mundial, Ngozi Okonjo-Iweala, ¿no? Directora general de la OMC, nada menos. Miren, moviendo la economía mundial, economía de los países, la Comunidad Económica Europea, la Reserva Federal, el dinero, ¿no? El dinero del país más grande del mundo, y también esta directora gerente del Banco Mundial,
Y esta señora, ya en el sector corporativo privado, tenemos a la presidenta del Citigroup, ¿no? Está Jane Fraser. Bueno, parece que en economía, pues estos techos se fueron rompiendo y fueron hasta arriba, ¿no? Y hay un aporte de valor, ¿no? Estas mujeres están haciendo un trabajo significativo e importante, es un aporte al equilibrio y al balance mundial. Segundo tema, primer tema lo dejamos ahí, checklist. En la economía, sí estamos moviendo la economía a nivel mundial. Entonces, los desafíos son desafíos en el lado hogar, pues ellas tienen sus propios desafíos para lograr mejores resultados a nivel global, pero han logrado ya el nivel de liderazgo, ¿no? Ahora necesitan demostrarlo en la ejecución y vamos bien. A nivel de la política, ¿cómo vamos? Esto me pareció súper interesante, ¿no? Veníamos desde el año 2000 hasta el 2016 creciendo en el número de cuotas de mujeres congresistas y en el caso de Perú logramos batir el récord, ¿no? En este congreso, 40% de presencia femenina, ¿no? 52 mujeres de 130. El porcentaje más alto en 200 años de vida republicana. ¿Cómo es que se logra? Pues por las cuotas también, o sea, las leyes ayudan, ¿no? Los marcos normativos, el hacer conciencia de que el equilibrar la responsabilidad del manejo mundial, de la cosa pública, y dar espacio a las mujeres, está dando resultados, ¿no? Nos permite tener esta diversidad cada vez más consolidada en este espacio, ¿no? Y esto va a repercutir, yo creo que en el fondo todavía no hay análisis, pero como que la capacidad de negociación algunas veces va teniendo algunas características particulares de las cuales poco a poco haremos conciencia. Hay más presencia femenina, algo tiene que ver en las continuidades democráticas, o sea, pero lo estoy dejando ahí simplemente como reflexión. Check 1, economía, check 2, política, se va avanzando, ¿no? ¿Qué pasa con los directorios corporativos, el sector corporativo, ¿no? Pues en el sector corporativo no estamos tan bien, ¿no? En Perú 3.6%, en los países emergentes de Latinoamérica 4.7%, pero creo que vamos hacia arriba, ¿no? Si vemos en los países industrializados llegando a 10%, Norteamérica 11%, pues hay que duplicar porcentajes, pero vamos en algún camino, ¿no? O sea, Latinoamérica la media está en 4.7%, en Perú hay muchas oportunidades todavía para crecer en ese lado, pero bueno. Y aquí les comparto una estadística personal, ¿no? Yo les decía que estoy trabajando en talento digital y hace algunos meses tuve la oportunidad de organizar una feria tecnológica como estas hackathons, es una feria simplemente de talento digital, ¿no? Lo que se le llaman tribus, trabajar con squads, y entonces promovíamos la participación de los mejores candidatos para posiciones de software engineering, de ciberseguridad, de DevSecOps, son nuevos nombres que que se están trabajando en este tema de talento digital, ¿no? Developers, ¿no? Backend, frontend, ninja, todos esos son los nombres del futuro, ¿no? Todas esas son las posiciones del talento que se va manejando ahora. Y se presentaron 1.500 candidatos, de los cuales 220 eran mujeres, ¿no? Entonces, 15% de los que se presentaron, mujeres. Y cuando veo los seleccionados, finalmente se seleccionaron 34, y 5 mujeres es el 15%. O sea, esto quiere decir que en la selección no se quedaron por ser mujeres, o sea, se mantuvo el porcentaje. La presencia más, digamos, reducida venía desde la entrada, ¿no? O sea, es que, ¿qué pasa? No tenemos talento digital, no tenemos más presencia de las mujeres en las universidades. ¿Qué está pasando, no? A nivel global, la brecha de necesidad tecnológica bordea cercanamente a los 100 millones digamos, de talento digital a nivel global para cubrir todas las áreas de inteligencia artificial, de cloud, de IoT, RPA, de todo lo que es la automatización, ¿no? En construcción hablamos del BIM,
de todo lo que es plataforma digital, todo este movimiento que tenemos, vieron a Facebook lanzando otra marca, y la mitad de esa marca y todo el futuro va a todo lo que es la virtualización, la robótica. O sea, esto va a camino acelerado, y la brecha para construir este futuro, este mundo 4.0 es enorme, ¿no? Y en esa línea, pues necesitamos talento de todos los lados, ¿no? Hombres y mujeres y todo tipo de talento. Y hablamos entonces ahora de los STEM. ¿Qué es STEM? O SETIM en español, es el mundo de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Es el mundo STEM, ¿no? Estas son las siglas, ¿no? Y la pregunta es, ¿pero por qué pasa, no? ¿Por qué tan pocas mujeres en estas carreras informáticas, no? Solo 3 de cada 10 mujeres en el mundo estudian carreras relacionadas con ciencia, o sea, esto, ¿no? Con las carreras STEM. Y esto es a nivel global, ¿no? Inclusive en países desarrollados. Entonces, esto me llamó la atención, ¿no? ¿Qué pasa a nivel global? Y vemos que, por ejemplo, las economistas, miren, desde los 70 hacia ahora, 2020, hacia el 2030, las economistas ya tenían una presencia del 40% hace 30, 40, 50 años, y están ocupando las posiciones top, ¿no? Íbamos en otras carreras, educación, psicología, más tradicionales, y comenzamos y nos hemos sostenido, 80 al 80%, o sea, se reduce en el tema del lenguaje, probablemente hay más presencia masculina en esta línea, por eso es que hay una reducción porcentual, ¿no? Luego, en los temas de biología, también hay un crecimiento muy significativo, en temas de salud, en temas de matemáticas, sí, esto también es interesante. Sin embargo, miren lo que pasa en las ciencias de la computación, en todo lo que es el tema de lo que estamos hablando ahora en la transformación digital. Hubo un crecimiento entre el 80 y el 90, porcentualmente un porcentaje mayor, y se empieza a caer. Esto es raro, porque en ingeniería empezamos a crecer, y sin embargo, en las ciencias de la computación, por alguna razón, hay una caída, ¿no? Esto es en estadísticas. Y sin embargo, yo vi, para complementar lo cuantitativo, veo lo cualitativo, ¿no? ¿Qué pasa en los STEM? En otra línea, y me llamó la atención el comentario, ¿no? En un blog de una persona que vivía este tema, y esto es en España. Entonces, esta persona dice, ¿no? En España existía la licenciatura en informática. Cuando se llamaba licenciatura en informática, tenía más alumnos que alumnas, pero eran 43% mujeres, ¿no? Esto tiene que ver con esta curva de acá, ¿no? O sea, en algún momento, esta no es de España exactamente, pero tiene coincidencia este comentario con lo que está pasando en el tema de talento digital. Dice, ¿no? Pero tenía más alumnos que alumnas, pero se aproximaban a la media, ¿no? Hasta que decidieron cambiar el nombre y pasaron a llamarse Ingeniería Informática. Y en el siguiente curso solo se matriculó el 13%. ¿Por qué? No hay una respuesta todavía, ¿no? No hay una respuesta. O sea, este es un tema de investigación, ¿no? Esta es otra estadística americana también, ¿no? Miren, coincide. O sea, esta tendencia de ingenieros va creciendo, y la tendencia en ciencias de la computación decrece. Es interesante, ¿no? Y en las otras hay un crecimiento, hay diferentes curvas, pero esta llama la atención. A nivel de, esta es otra estadística, estas son diferentes fuentes de diferentes entidades de investigación, ¿no? También, ¿no? Medioambientales, la parte médica, biología, química, las ingenierías civiles, la ingeniería, en fin, tiene una presencia interesante también, pero va cayendo en la parte eléctrica, mecánica, minería, y las ciencias de la computación las más bajas, ¿no? Un tema relevante, porque todas las carreras van a tener un componente de automatización, de digitalización, de tecnología. No hay una sola área de la industria, de la sociedad, que no esté impactada por la contribución
de lo que es el 5G, el IoT, el cloud, el data mining, o sea, no hay ninguna, absolutamente todas se están moviendo con la incorporación y se están transformando, ¿no? Por lo tanto, aparte de, o sea, esta ciencia necesita ser la base de desarrollo de todas las demás. Y vámonos a las grandes, que yo pensé que las estadísticas eran más grandes. Hay un reporte interesante que es un paper de discusión, ¿no? La revolución digital, este es muy nuevo, es de este año. Y ellos dicen, bueno, hablan de, ¿no? De que 25 años después de Beijing, donde se hizo un foro, un análisis, ¿no? De la participación de la mujer en la revolución digital, ¿no? 25 años después. Llegando al cambio de siglo, ¿no? Se hizo esta reflexión en Beijing a nivel global, ¿no? Y 25 años después tenemos que la participación por ejemplo, en LinkedIn, 10% mujeres, 90% varones. En Facebook, 15% mujeres, 85% varones. En Google, 10% mujeres, 90% varones. Es interesante. Y esto llama la atención porque hay una brecha, digamos, a resolver ahí en el tema de la producción, la economía, ¿no? Lo difícil que hacemos para mover el mundo con esta necesidad de incorporar la tecnología digital. Entonces, tenía todas esas estadísticas para todas las áreas, para todos los roles, ¿no? Acá agarré el software y el IT. En la fuente de la que saqué esta data, habían curvas de este tipo para toda la industria automotriz, la industria de manufactura, los servicios profesionales, todos tenían más o menos este tipo de brechas, algunas brechas más grandes. ¿Ah? Los trabajadores actuales, algunos estaban muy cercanos aquí a 1 millón, y las brechas eran de 6 o 7 millones. Esta es una muy importante porque es la industria del software y el IT, y se requieren, esto es hacia el 2025 nada más, es aquí, a la vuelta de 3 años. En 3 años necesitamos 30 millones de trabajadores en estas líneas, ¿no? Todo lo que son científicos de datos, ciberseguridad, cloud, los developers, ¿no? Es un campo muy, muy grande y hay un movimiento mundial interesado en resolver este asunto, ¿no? Y ahora vienen los casos interesantes, ¿no? Aquí les presento a Mariana Costa, es una joven de 36 años, creo 37 años, está considerada entre las latinoamericanas, una joven peruana, más influyentes del 2016, ¿no? Ella creó una laboratoria, ¿no? En laboratoria impulsa, le da oportunidad a las mujeres jóvenes para que estudien carreras de desarrolladoras de software. Y además las coloca, ¿no? Está en toda Latinoamérica, ¿no? La podemos ver en foros junto a Zuckerberg, a Bill Gates, ¿no? Una líder, ¿no? O sea, cuando tenemos iniciativas, se pueden lograr grandes cosas, ¿no? Entonces ella no les regala la carrera, no pagan 50 soles cada mes y después de 6 meses salen con un nivel de desarrollo básico y las ayuda a colocarse. Ellas tienen que devolver algo de 10.000 soles, creo que cuesta todo el programa, con sus trabajos, ¿no? Con los trabajos que ellas pueden colocar. Yo estoy trabajando ahora en una empresa global que se dedica a esto y entonces estamos en extremo preocupados tendiendo todo tipo de puentes para ver cómo resolvemos o maximizamos el tema de talento digital y buscamos todo tipo de flexibilidades, ¿no? para manejar este tema. Y entonces la gente de desarrollo se coloca muy rápido y tienen los sueldos, sobre todo los especialistas en cierto tipo los científicos de datos especialistas en cierto tipo de conocimientos, superan y rompen todas las vallas de los directores de las empresas corporativas, ¿no? Es todo un tema, o sea, está cambiando dramáticamente, se está globalizando totalmente, se está globalizando tanto que todas las marcas locales de todos los países de Latinoamérica están en un trabajo intenso
para que las marcas puedan ser vistas a nivel internacional para poder atraer el talento, ¿no? Y hay una competencia global, ¿no? Porque ahora los chicos trabajan en freelance directamente con PayPal, Google, es interesante. El movimiento, ya mirándolo hacia adentro, es un movimiento muy interesante. Y como parte de este movimiento, hace 2 o 3 días, la líder de todo gobierno digital en Perú, Marushka Checobar, sacó un plan de, digamos, de un movimiento, una iniciativa para promover todo tipo de iniciativas de talento digital, de desarrollos de software a nivel de ONGs, poblaciones vulnerables, en fin, todos aquellos que tengan iniciativa orientada a desarrollar capacidades en esta línea van a tener, yo creo que apoyos, están llegando apoyos de todo tipo porque la demanda es tan grande que en todo este tema de desarrollo tenemos más que inquietud, una necesidad de resolverlo y entonces están teniendo puentes entre la academia, el gobierno, las empresas privadas. Esto está hot, ¿no? Es un área hot y entonces, ¿qué pasa? Si las mujeres se han desmotivado por alguna razón, esta curva no se explica qué está pasando, ¿no? Entonces, ¿cuál es la razón por la que no se puede lograr que en esta tarea que simplemente es de programación no podamos entrar más? Y veamos qué ha pasado antes, ¿no? Así como tenemos a Mariana, había una lista interesantísima de mujeres, Grace Hopper, ¿no? Una líder que en los 50 creó un lenguaje de programación, ¿no? Ella pensó que podía crear un lenguaje de programación que diera órdenes en inglés, o sea, una visionaria, ¿no? 2 años después se creó un comité para crear esta propuesta, ¿no? Para analizarla. Ella fue miembro de este comité. Y de esa idea nació el COBOL, ¿no? Uno de los primeros lenguajes de programación orientado a negocios por una propuesta de esta mujer. O sea, sí, seas mujer o seas varón, tienes propuestas inteligentes, interesantes, que mueven este tema de la tecnología y de la abstracción que hay en el desarrollo de software. Y vamos a ver qué puede estar pasando con Esta es otra estadística también, esto es de la de Beijing, del cuadro de Beijing, ¿no? Donde dicen el STEM, miren, 36.2 a nivel global, y ICT, donde estaría el campo de talento digital, 29. O sea, todas las estadísticas mundiales a nivel de todos los países nos dan estos indicadores. Buscando en lecturas relacionadas a buscar una explicación de qué pasa con la respuesta STEM y los campos digitales, ¿no? Con lo masculino y lo femenino, que va más allá de lo que es varón y mujer. Entonces, se encuentra, dice, hay una asociación cultural entre la masculinidad y las habilidades tecnológicas. Algo de la cultura, de los patrones culturales, parece que influye en este proceso, ¿no? Una creencia de que la feminidad es incompatible con áreas técnicas todavía persiste en el lado digital. O sea, a pesar de que tenemos los millennials y que tenemos una generación mucho más global, con un lenguaje distinto en lo digital, a nivel de cultura, en este panorama digital todavía persisten muchos patrones culturales que vienen de atrás, ¿no? Que asocian lo técnico a lo masculino, siendo el tema de desarrollo un tema que no tiene que ver con esfuerzos físicos, que de alguna manera podrían explicar, más bien la ingeniería podría pensarse que podría ser más masculina, ¿no? Pero el tema digamos, de la ingeniería está un poquito arriba en cuanto a la aceptación. Dice, una paradoja de la igualdad de género, esto me llamó la atención, dice que sugiere que cuanto mayor es la igualdad de género en un país, esto me rompió los esquemas. Mientras mayor es la igualdad de género en un país, por ejemplo en Europa, menor es el número de mujeres en el campo STEM. O sea, ni siquiera tiene que ver con el nivel de desarrollo de un país. No porque somos una sociedad más desarrollada, se soluciona el problema de esta percepción, ¿no? De esta adopción a esta propuesta económica, ¿no? de producción. De hecho, los países árabes tienen de entre 40 y 50% de participación femenina en los TICs, ¿no? Y en Malasia
hay un gran número de mujeres en la informática porque en Malasia, culturalmente, no se considera masculina la informática. O sea, hay unos patrones informáticos que por el idioma, por la forma como ellos, digamos, absorben la palabra, la carrera informática, no tiene asociación masculina y entonces hay como algo ligero, liviano, en el patrón cultural, en el sistema de creencias, que ha propiciado que ahí no hayan estas estadísticas, o sea, ahí no se cumplen, ¿no? Ahí tenemos más presencia. Y entonces hablemos un poco de lo que es cultura, ¿no? Me decía acá, cultura. Hay algo entonces en la cultura que que tiene que ver en las cosas que hacemos, ¿no? En los cambios, en las resistencias, en nuestros patrones de comportamiento, de creación de resultados, ¿no? Tomé como referencia a Hofstede, ¿no? Este hombre que dedicó toda su vida al análisis de la cultura. Él falleció en febrero del 2000, el año pasado, el 2020, y su hijo continúa con toda la corriente, ¿no? de análisis de cultura. Ellos tienen unas estadísticas, tienen unos algoritmos que nos ayudan a analizar los diferentes ejes de los patrones culturales, qué tan masculino o femenino es un país, la distancia al poder, en fin, nuestros patrones de comportamiento de los cuales no nos damos cuenta, pero en lo absoluto somos absolutamente inconscientes a cómo funcionamos cada uno dentro de nuestra cultura, ¿no? Es una programación mental, no es nuestro sistema operativo, es la programación de la mente humana mediante las cuales un grupo tiene comportamientos y no se distingue del otro grupo, ¿no? Comportamientos como que el 25 de diciembre nosotros regalamos juguetes a los niños y en Perú comemos pavo, no pavo lechón, pero más pavo, y tenemos ciertas creencias digamos, de que la Navidad se celebra de esta manera, ¿no? Y es un fenómeno de grupo, ¿no? Una característica, es así como se vive la Navidad, ¿no? Es nuestra afirmación de cómo se ve la Navidad. Y yo, por ejemplo, voy a España y encuentro que el 25 de diciembre nadie le regala ningún juguete a ningún niño, sino el 6 de enero, y no comen como nosotros en la noche, no hay tanto jolgorio, es que casi no hay nada. Recién eso se va al 6 de enero. Nosotros paramos casi toda la última quincena, entre la Navidad y el Año Nuevo hay muchísima celebración, y allá no, entonces es un patrón distinto. Y en México, inclusive, ¿qué se come, Miguel, en México en Navidad? Una sopita y una... No, es igual pavo, a veces lomo, pavo relleno, lomo, bacalao, romeritos. Pero hay una sopita de carne que es famosísima, que me he olvidado. Sopa de carne pozole. Como pozole, pero hay otra que es que en el grupo en el que yo estaba, los chicos hicimos eso una vez para celebrar la Navidad. O sea, no es exactamente igual, ¿no? Entonces, cuando vivimos dentro de una cultura, entonces vamos a tener comportamientos y los vamos a sostener, ¿no? Y les quiero hablar un poquito de cómo los sostenemos, ¿no? Antes de entrar a este proceso, ¿no? Vamos a hablar de la persona, ¿no? Cuando nosotros nacemos, recibimos toda la data, todo el sistema de información, todo el patrón de cómo debemos comportarnos, cómo pensar, los hábitos, el lenguaje, qué es bueno, qué es malo, ¿no? Siéntate a la mesa a tal hora, debes de estudiar, no debes de hablar fuerte, en fin, todo, o sea, el 100% de todo lo que hemos aprendido cada segundo de nuestras vidas se ha formado en esta base de datos, en nuestra colección mental, pero además sometidos a un sistema de pruebas de premios y castigos, ¿no? Entonces, si yo tenía una idea disruptiva, no, eso está mal, porque es que se hace de este modo, porque nuestros padres, con mucho cariño, o nuestros profesores, premiaron lo que ellos aprendieron a su vez de sus padres y abuelos y generaciones atrás, y premiaban hacerlo así como funcionaba 10, 100, 1000 años atrás, y lo seguían premiando, y todo lo que a nosotros en el aquí y ahora nos parecía que era diferente y teníamos alguna idea que era totalmente diferente, pues era castigada, ¿no?
de esta manera no se hacen las cosas. Y ese sistema de aprendizaje nos lleva a nosotros mismos a estar absolutamente convencidos de que la verdad y lo que hay que hacer, el patrón del sistema, es un sistema físico, neuronal, emocional, un patrón en el que vivimos internamente, que se ha construido como un sistema de premios y castigos a lo aprendido, que no ha sido cuestionado en lo absoluto porque no teníamos esa capacidad cuando teníamos 2 o 3 o 4 años. Y así se formó Rosario Chávez y su hermanita y sus vecinas y todo su barrio y toda su región y su país, y dentro del Perú más o menos tenemos ciertas creencias, ciertas maneras digamos, de comportarnos. Hablamos de determinada manera. Yo me acuerdo de cuando hablamos con un español la primera vez que se había privatizado todo y el español decía, joder, pero es que joder, que es que no entiendo. Y entonces de esa manera todos me ha gritado. Yo misma dije, es que me ha gritado. Llegué a la casa casi llorando, es que me ha gritado, que se ha creído porque ha venido, es español y tanta cosa. Y luego cuando voy a España todo el mundo habla así y te dice, entre comillas, una mierda, es una palabra como decir, bueno, pero que esto me molesta, ¿no? Pero no es una mala palabra, es que se dice de manera natural. Y claro, si tú la dices aquí, a nosotros se nos eriza todo el cuerpo porque es una muy mala palabra. Y cosas así, ¿no? Que nos llenamos la vida, pero estas son anécdotas. Pero las cosas más importantes que son las decisiones que tomamos, de dónde trabajar, qué decisiones tomamos, de qué carrera elegir, qué es lo bueno, qué es lo malo en la vida, cómo valoro el rol de mi jefe, mi trabajo, o sea, cómo estoy haciendo juicio absolutamente del 100% de todo en los roles, que los roles son las actuaciones y los patrones sociales que actuamos ante el resto, están enmarcados por este tema de la cultura, de qué es lo bueno y qué es lo malo en mi medio, ¿no? Entonces, esta es cultura. Y como nos organizamos a través de roles y nos relacionamos, ¿no? De una manera, la cultura tiene que ver con, es así como aquí se hacen las cosas, ¿no? Este patrón digamos, que tiene que ver con el sistema operativo que dice, este es un sistema operativo que tenemos introyectado, que nos va a decir, esto está bien, esto está mal, elige esto, y si eliges esto otro, estás rompiendo un sistema de creencias de los que lo peor de todo es que ni nos damos cuenta. Nuestras verdades son absolutas y hacemos juicios y construimos nuestras decisiones en base a este sistema que está absolutamente seguro que eso es lo correcto, ¿no? Y lo peor de todo es que muchas veces en esta nueva visión, en esta nueva realidad que requiere una respuesta absolutamente diferente a la nueva realidad, no somos conscientes y seguimos tomando decisiones pensando, y nuestro sistema, hasta como nos fluye la sangre, sigue con el patrón totalmente educado, formado y juzgado por nosotros mismos contra nosotros mismos, como fue aprendido 20, 30, 40, 50, 60 años atrás. Y más atrás por los abuelos, ¿no? Y seguimos afirmando que las cosas se hacen de determinada manera. Es muy dura. El tema de la cultura, pues nos hace parecidos en Latinoamérica, nos hace parecidos como seres humanos, pero hay diferencias a niveles organizacionales y a niveles país, ¿no? ¿Qué hace la diferencia entre una cultura país y una cultura organizacional, ¿no? En ambos casos tenemos patrones que compartimos como grupo y en los que estamos de acuerdo que así está bien, las cosas están bien. Tiene que ver con el juicio, ¿no? Lo bueno y lo malo. Sin embargo, las diferencias entre las culturas nacionales son más evidentes en los valores, ¿no? En lo que vamos a apreciar. Por ejemplo, en nuestra cultura peruana, el tema del tiempo no es un valor. O sea, nosotros aquí estamos acostumbrados, por ejemplo, ahora comenzamos 15 minutos, ¿no? Tarde. Está dentro de nuestra normalidad latinoamericana y peruana, inclusive hemos comenzado temprano. Tal vez hasta media hora podría estar dentro de nuestra tolerancia, ¿no? Y si vamos a Europa, 3 minutos después, o sea, ya estamos preocupados, 5 es demasiado tarde. Es que ya nos pasamos de todos los límites, ¿no? Y podemos chocar en valores y ser percibidos como flojos, como, o sea, esto es importante. Hago un paréntesis acá. Me estoy acordando de una
una experiencia que he tenido hace un par de semanas con España, porque estamos llevando gente a España, ¿no? Programadores, y resulta que tenemos muy buenos programadores, pero hablan despacio, o como son programadores no hablan mucho, y cuando van a pasar las entrevistas no las pasan. No las pasan teniendo un montón de certificaciones, y los que evalúan en Europa dicen, pero ¿qué le pasa? ¿Tendrá algún problema? Es que tenemos desconfianza, genera desconfianza que no hablen. Entonces, inmediatamente en la entrevista suben el nivel de la evaluación porque hay desconfianza. Entonces, parte del proceso de tender puentes es decirles a ellos, aquí se habla despacito, y un programador casi no habla en ninguna parte, pero aquí encima habla menos, aparte de que hablamos más bajo. No hablamos mucho, como ustedes, que ellos hablan un montón, mucho más que nosotros, y tampoco hables tan alto porque él se asusta, encima hablas muy alto y se asusta el candidato, ¿no? Entonces, estas cosas tienen que ver con temas muy profundos en los que vivimos en nuestra cotidianidad y no nos damos cuenta, ¿no? Sin embargo, en las organizaciones puede ser más fácil provocar el cambio, ¿no? Porque en las organizaciones practicamos los roles y podemos darnos cuenta y podemos definir algunos cambios muy puntuales en las organizaciones. Ahora, ¿qué pasa con la edad? ¿No? En toda esta exploración, ya no entré porque no quise abrir demasiado el panorama, solo lo voy a comentar. Pero, por ejemplo, a nivel global, algo que yo intuía antes y ahora estoy muy metida en el tema, ¿hay límites para evaluación en las posiciones? Sí. Y más bajas hay veces de lo que pensamos, ¿no? 40 años ya es una edad alta, donde muchas de las posiciones de entrada se da de baja el CV, ¿no? Entonces, yo me quedaba pensando cuando veía esto, no decía, ¿y esto? Esto suma las diferencias, ¿no? ¿Cómo nos vemos, no? Y resulta que en estudios científicos totalmente probados se ha demostrado científicamente que el ser humano llega al máximo de su plenitud a los 60 años, ¿no? Que es la edad de presidentes de las corporaciones, los papas, los líderes religiosos. 60 años es la edad de plenitud, ¿no? Intelectual. Y sin embargo, el mundo está necesitando talento y y viene del pasado, la edad, viene del pasado y no se actualiza, y no porque nadie quiera hacer algo para limitar a alguien, sino que los patrones culturales se quedan, y si no se hace conciencia, las personas lo siguen arrastrando, y cuando haces una pregunta puntual o quieres que se den cuenta de la contradicción, no hay una respuesta obvia porque se sigue arrastrando desde el pasado, ¿no? ¿Qué pasa con lo regional también, ¿no? Los regionalismos. Pensamos que de repente nosotros somos más rápidos o hacemos estas cosas mejor que ellos hacen mejor que nosotros. Tenemos paradigmas respecto a las regiones, respecto a cómo nos estamos internamente visualizando y creando imágenes respecto a los otros, ¿no? ¿Qué pasa con la salud mental, no? O sea, en la salud mental hay unos paradigmas enormes en el tema de salud mental, y no estoy hablando de salud mental porque tenemos esquizofrenia o somos psicópatas. Estoy hablando de que todos, absolutamente todos, caemos en algún grado de personalidad, ¿no? Y de personalidad normal, pero con rasgos, tenemos rasgos de personalidad, que algunas veces influyen más o menos, pero que nos generan paradigmas, y cuando se hacen evaluaciones respecto a nuestras características, estoy descubriendo algo interesante. No estoy utilizando herramientas de inteligencia artificial para la evaluación a través de reconocimiento facial de sistemas de respuestas, ¿no? Algoritmos con gamificación. Y resulta que encuentro que todavía hay muchas cosas que desarrollar en esos sistemas, porque si tú eres muy ágil con un enfoque de mentalidad agile, y la mentalidad ágil dice que hay que tolerar el error, muchos sistemas te jalan si tú en tu evaluación eres demasiado flexible. Entonces yo me quedo ahí y digo, o sea, esto está por madurar y por desarrollar, y no lo va a hacer nadie. Solo comparto los temas porque no es responsabilidad
de alguna persona ni de alguna institución o de la herramienta, las plataformas. El mundo está cambiando tanto que entre poner muchos algoritmos, mucha tecnología y encontrar nuestras realidades humanas en estos sistemas antiguos nos lleva a hacer crash en la forma como estos sistemas están haciendo la evaluación. Y la salud económica. Si en los sistemas, tenemos toda una serie en los sistemas de evaluación de salud económica. ¿Cómo estaba tu deuda hace 10 años? ¿Cuál es tu? ¿Estás en rojo? ¿En amarillo? ¿Por ahí te pilló alguna deuda con alguna de las empresas y te has quedado ahí en el Equifax un tiempo en rojo? Pues los sistemas no te pasan. Te quedas ahí. ¿Y qué ha pasado con la pandemia? Que se ha deteriorado mucho el sistema económico, entonces pueden haber candidatos excepcionales y podrían no necesariamente poder pasar unos primeros filtros, ¿no? Y no hay voluntad de nadie en hacer unos filtros exagerados, no, esto viene como un sistema general, global, ¿no? Es interesante, ¿no? Yo compartía esta lámina porque decía, hay mucho más allá en las diferencias que el tema mujer, en las primeras láminas vemos que empieza a tener un espacio, todavía las grandes mayorías de mujeres todavía necesitan espacios. ¿Qué pasaría si ponemos escuelas de software y de programación a las madres adolescentes? ¿Qué pasaría si incorporamos el desarrollo de software en los colegios nacionales? ¿Cómo podemos incrementar todo este proceso para igualar nuestra propuesta, ¿no? Y de repente, viendo más nuestro aquí ahora y nuestras necesidades, tal vez podríamos, a través de un proceso más crítico, más constructivo, pero del aquí y ahora, cuestionando un poco lo que traemos como juicios, ser más activos en la construcción de lo que necesitamos para el futuro. En todo este sistema de evaluaciones, no hay voluntades de afectar a los candidatos, al contrario, hay mucha necesidad, pero las culturas se resisten a cambiar, porque forman parte de todos nosotros. No hay una entidad, una persona, una empresa que haga algo queriendo, digamos, afectar, ¿no? Todo estos procesos, ¿no? Lo difícil es que, como está todo este sistema engranado en nuestra forma de convivir y de vivir de manera cotidiana, eso está ahí, no es parte de la cultura. Bien, como conclusiones ya de toda esta, digamos, de esta data que quería compartir y un poco de las reflexiones y las cosas que voy viendo en el mundo de transformación digital, desde hace 25 años, desde esta declaración, ¿no? Y plataforma de acción que se tomó en Beijing, han habido muchísimas iniciativas y parece que muchas iniciativas en la parte económica, política, han tenido buenos frutos, pero por alguna razón que tiene que ver, pareciera, con los patrones culturales, en el tema de la revolución digital, hay algo en el lenguaje, en el lenguajear, en los términos que utilizamos, en los términos de lo digital, que probablemente que está influyendo, ¿no? Pareciera, ¿no? Hay un proyecto de derechos humanos con la Big Data y proyectos de tecnología, hay varias iniciativas y gente que está estudiando esto, ¿no? Hay una promoción también para que las escuelas, universidades, fíjense en la web de gobierno digital de Marushka Checobar, ahí han lanzado una serie de links e iniciativas para promover todo tipo de iniciativas de desarrollo bien interesantes, hay oportunidades por ahí para todos. Las universidades, escuelas y otras instituciones pueden desarrollar habilidades y los gobiernos, no solo el de Perú, todos los gobiernos mundiales están muy preocupados en la alfabetización digital de las mujeres y las niñas, sobre todo hay programas muy interesantes para generar modelos, ¿no? Para las niñas, para que, digamos, entren en este espacio. Pues invertir en educación y habilidades digitales es importante con la intención de reducir estas brechas, ¿no? Bien, yo creo que la fortaleza en estas diferencias es el journey desafiante. Lo interesante es que hay mucho por hacer. Es interesante también habernos dado todos estos meses un espacio para reflexionar sobre la integración de nuestras diferencias. ¿Y será posible integrar estas diferencias vía una nueva educación digital integradora?
yo dejo esa pregunta y pues eso era lo que quería compartir. Finalmente, enseñar software no es caro, es viable, es necesario, es como vamos a vivir en las siguientes generaciones. Yo tengo un nieto y él ha comenzado a estudiar en lo digital, ¿no? Es absolutamente digital. Y los niños también, ¿no? Los niños de esta generación comenzaron en lo digital, o sea, es un paradigma, ¿no? Comenzaron por una pandemia de manera, o sea, comenzaron en línea. Es interesante lo que está pasando y, bueno, la intención, dejo de compartir, pues la intención de esta presentación era un poco poner en común lo que está pasando, lo que está sucediendo por un lado, versus por otro lado, lo que pasa en la sociedad, cómo llegamos a laborar y qué es lo que se evalúa, y no hay intención de nadie en generar filtros de ningún tipo. De repente es más dramático, ¿no? Para la forma como nos juzgamos para entrar en la vida, en la economía, y que va más allá de nosotros y no hay un culpable, ¿no? Todos tenemos algún grado de responsabilidad en hacer conciencia de qué necesita mi nueva realidad, y a partir de esa nueva realidad, ¿qué más podemos hacer y cómo nos subimos a esa ola con lo que podamos, como estemos, ¿no? Para hacer para generar esas propuestas de diferencia que yo escucho que ustedes proponen en todos los webinars y desde la parte de project management, ni qué decir, ¿no? O sea, el mundo se ha proyectivizado, estamos hablando de la economía de proyectos, y también eso tiene que ver con esta incorporación de lo digital, ¿no? Liderar estos proyectos digitales cada vez será más parte de todos nosotros, tener a mujeres, a hombres mayores, mujeres mayores, gente con personalidades pues disruptivas, difíciles, fáciles, creando, yo creo que en esa integración de las diferencias está la riqueza. Bien, eso era lo que quería compartir yo y a todos, y conversemos, conversemos. Tan bella, muchísimas gracias, Charito, wow, o sea, estamos todos así que, wow. Y yo creo que, a ver, yo escuchándote y cada vez que escucho a todas nuestras invitadas y todas las cosas que hemos reflexionado, wow, es un desafío, sigue siendo un desafío, porque yo no sé si tú tienes esta impresión, quiero de contar lo que estoy simplemente rebotando con lo que Charo nos cuenta, y quiero abrir la fase de preguntas, y es que todavía falta muchísimo. O sea, todavía este tema es muy lento y, como tú bien dices, no es culpa de nadie. O sea, es como que vamos todos replicando una cultura y que necesitamos, y por eso estos espacios de reflexión y de despertar y decir, hey, aquí está pasando cosas, ¿no? Porque cuando vemos, por ejemplo, lo que tú decías hace rato de no importa la cultura, ¿no? Porque todavía se ven estas diferencias, y lo vemos en Alemania con lo que pasó el año pasado con la presidenta de la Comunidad Europea. O sea, y esa presidenta, o sea, hacía unos añitos atrás estaba luchando porque por el 20% de la participación de las mujeres en unas empresas alemanas. Si leemos el libro de Obama, o sea, vemos como en Estados Unidos, en su equipo técnico todavía había mujeres que reclamaban el espacio porque no eran bien tratadas por los hombres. Entonces, imagínate, y de allí, o sea, digo, todavía todos los desafíos que tenemos en América Latina, y cuando vemos una persona que sale, por ejemplo, oye, la ministra de Economía, no es todavía como una cultura que está como transformándose, y si se está transformando todavía de una forma muy lenta, y por eso es nuestro interés, y yo creo que al final, como tú dices, esto lo tenemos que resolver todos juntos, ¿no? El tema de integrar las diferencias es como la responsabilidad de todos. Pero no sé qué piensas, Charito. ¿Lo ves lento? ¿Cómo lo ves? Veo algunas oportunidades interesantes, por ejemplo, todo lo que son los enfoques ágiles, que te provocan algunos espacios súper interesantes. Por ejemplo, ¿no? Los daily meetings, ¿no? Entonces son espacios cortitos, breves, en los que
entramos en adulto y podemos hacer un ping-pong de cosas que van pasando y nos genera espacios colaborativos, ¿no? Yo trabajo en ese espacio de dailies y es increíble, ¿no? El resultado. Y lo otro, las retrospectivas, ¿no? Las retrospectivas que son como espacios de terapia organizacional, en los que nos preguntamos qué pasó con el proceso. Son espacios de coaching, no lo manejan coach, y se pierde mucha oportunidad porque de repente los Agile Coach los escogen, chicos, más Agile que Coach. Y hay veces cuando piden Agile, y en todo el mundo, como los Agile Coach son solicitados por áreas técnicas, te piden así de requisitos, donde tienes que saber Java, Python, o sea, bueno, sabes programar 10 cosas, y luego Scrum también, ¿no? Por supuesto, ya casi de cajón atrás. Y coaching algunas veces ni aparece. Yo digo, o sea, ¿cómo vas a hacer la reflexión si el coaching no aparece aquí? Si lo que necesitas es socializar y reflexionar, ¿por qué me siento frustrado esta semana con lo que no hemos logrado? O creo que tuvimos, o sea, todo este proceso, el proceso lo necesitamos revisar. Entonces creo que todo lo que es la transformación digital y los enfoques ágiles nos dan lo que le llama el PMI en la versión 7, los artefactos. Tenemos artefactos ahora muy útiles que podemos aplicar en nuestra vida cotidiana. Son un buen pretexto, utilizar todos esos artefactos, son un buen pretexto para hacer proyectos en los que vamos a traer a los otros al momento del aquí, ahora y la conciencia. Creo que hay espacios muy interesantes para avanzar, sobre todo para los project managers, ¿no? En el proceso. Y de esa manera contribuir bottom-up, porque hay mucho que mover. Hay que mover de arriba hacia abajo, de manera transversal, horizontal. Cambiarnos entre todos, sin herirnos mucho, es necesario. Porque los cambios que vienen son cambios muy, muy, muy complicados a nivel de laboral. Y el proceso de transformación laboral también depende de que esa alfabetización digital se dé. O sea, se necesita dar, o sea, los países están invirtiendo demasiado en este proceso y nuestras economías necesitan de todos para pensar que la barrera de entrada para entrar ahí no es muy alta. No necesitamos grandes infraestructuras para saber desarrollar o para aprender a pensar, ¿no? Claro. Y si esperamos a que un gobierno determinado lo defina, creo que nos demoramos mucho, ¿no? Cada uno puede hacer algo en su espacio, haciendo conciencia del aquí y ahora, ¿no? Eso es lo que puede decir. Claro. O sea, estarías apostando porque la transformación digital abone en esa integración y en ese equilibrio. Sí, aprovechar que ahora entramos a una ola económica diferente, más digital en general a nivel mundial, y estamos arrastrando la misma cultura que teníamos desde la agricultura, porque los patrones no se cambian tan rápido. Claro. Entonces, si tenemos el mindset, y no es porque yo soy digital, no, yo me pillo un montón de cosas de mi abuelo. De mi abuelo, o sea, yo me doy cuenta de cosas de mi abuelo y digo, he juzgado, o sea, porque las traemos, ¿no? Traemos esas cosas del pasado. Entonces, aprovechando que tenemos una nueva ola global de cambios tan drásticos a nivel mundial, de necesidades importantes, ¿no? A resolver en un planeta tan afectado por los cambios medioambientales, por todo lo que nos está pasando, y la tecnología es un recurso que tenemos a la mano. Creo que podemos, como jefe de proyecto, estar como conscientes de esto y de que tenemos recursos para poder contribuir. Gracias, Charito. Vamos a darle la palabra a César, que levantó la manito, después viene Marta, Arleni y María Laura. César, te escuchamos. Sí, excelente presentación, muy, muy interesante realmente y muy importante también. Sí, justo agarraste un pedacito de tu abuelito, digamos. Sí, esta cuestión, digamos, bueno, la carrera de ingeniería de sistemas, digamos, en general, es una carrera relativamente
nueva, nueva entre comillas, ¿no? No es nueva, digamos, ¿no? Pero es relativamente comparada, digamos, con otras profesiones, bueno, es relativamente nueva. ¿No será de que, digamos, no sé, bueno, tú que tienes las estadísticas y has analizado todo esto, de que son, digamos, que generalmente toman como ejemplo las carreras que tengan la familia, digamos, anterior, los familiares anteriores que han estado estudiando, digamos, de repente ingeniería civil, de repente derecho, de repente, porque inclusive yo veo acá en Perú, pues, hay chicas policías, bastante, hay regular cantidad. Abogadas, yo he trabajado en empresas y, digamos, abogados no había, habían abogadas, ¿no? Ingeniería de petróleo, también ingenieras de petróleo, ¿no? Y de sistemas, como tú dices, sí, es poco, ¿no? Es poco realmente y quizá, digamos, sería promover, ¿no? Un poco más, digamos, de la ingeniería de sistemas, que es importante y viene a futuro algo muy bueno. Que, por ejemplo, mi hija, ¿no? Mi hija está estudiando ingeniería de sistemas, pues, ¿no? Y bueno, y yo no soy ingeniero de sistemas, pues para nada, ¿no? Ella más bien me enseña muchas cosas, ¿no? Que yo para mí es nuevo y ella ya conoce y bueno, está pues en ingeniería de sistemas, ¿no? Bueno, y sus abuelos, su abuela tampoco no eran pues ingenieros de sistemas, porque en esa época casi no había, pues. Bueno, mi esposa es traductora, ¿no? Pero ella escogió pues ingeniería de sistemas, ¿no? Pero me parece que toman eso como ejemplo, quizá lo de la familia, ¿no? Porque sí, yo he visto en algunas otras familiares míos, tíos, que han seguido mayormente la carrera de sus, de sus papás, ¿no? Una cosa así. No sé, pues, tú que tienes ese conocimiento, esa experiencia y esas estadísticas, ¿qué opinas, digamos? Claro, yo creo que hay una tendencia natural por nuestros patrones de aprendizaje a repetir y a darle continuidad, y no está mal, a lo que hemos visto en casa, a lo que, digamos, no sé, zona segura, conocida, sobre todo si ha habido un buen ambiente y éxito, entre comillas, en el desarrollo de familiares de determinadas profesiones. Los padres van a promover y van a querer que los hijos continúen, ¿no? Y darle continuidad a estas carreras, y no está, no está ni mal ni bien, es una manera, digamos, de responder a esos patrones. También pasa al revés, que si esa carrera afectó significativamente la vida familiar, los hijos dicen jamás elegiré esa, voy a elegir la contra, ¿no? La carrera que sea totalmente opuesta a esta. Entonces, por polaridad inversa o polaridad directa, más o menos va a haber una tendencia, ¿no? Ahora, resulta que nuestro mundo desarrolló, nuestro mundo se fue a lo digital, hemos sido capaces como seres humanos de proponer todo este tema de metodología, sea nuestra realidad, más allá del juicio, esto es bueno, esto es malo, nos va a beneficiar, nos va a perjudicar. La realidad es que aquí ahora tenemos las propuestas del mundo, las propuestas de fabricación, digamos, la impresión 3D. O sea, todo eso que lo veíamos en libros forma parte de los planes de negocio actual de todas las grandes compañías, y cada día vemos movimientos más importantes en todo, hasta en lo que nos va llegando, ¿no? Es algo muy avanzado. Todo lo que es sistemas es avanzadísimo Entonces, realmente. esa es la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Que cuando la economía necesita montarse y automatizar todos esos procesos, y todos los, digamos, los sistemas de producción se han movido a necesitan actualizarse. Ha pasado lo mismo que pasó en la pandemia. En la pandemia decíamos que tuvimos el quickening, ¿no? Que tuvimos a nivel de educación, todos los profesores tuvieron que moverse en los sistemas en línea, cada uno lo ha hecho a su manera, como ha podido. Había algunas instituciones preparadas, otras no, pero se movieron muy rápido, y la mayoría de los que son docentes, muchos de los que están aquí en el foro, se han tenido que amanecer modificando todo el material presencial a un material en línea y aprender N herramientas en línea de manera acelerada para poder supervivir. Yo he conocido colegas que
Si no aprendían en un mes, no editaban su curso, se quedaban fuera y entraba otro. Esto era supervivencia económica, no era más. Eso mismo llevado a toda la economía global, con todo lo que ha pasado en la pandemia, hay nuevos productos, nuevos servicios, todo se mueve de manera enorme. Entonces hay una demanda, una necesidad, esa es la nueva realidad, ¿no? Entonces, ante esa nueva realidad, ¿qué pasa con la mujer? Ese era un poco el análisis, ¿no? ¿Qué pasó? Subió la ola y de pronto empezó a bajar. ¿Qué pasó? Había subido y de pronto empezó a bajar. Y hay análisis interesantes ahí. Entonces, bueno, una propuesta de todas las que hemos visto ahí es, bueno, generemos más referentes. A las niñas, hay que darle patrones a las niñas, ¿no? Hacer eventos especiales para las niñas para que se inclinen a estas carreras, porque esto es en lo que tendrán que trabajar, esto es lo que viene, ¿no? Va por ahí el asunto, ¿no? Era más bien una invitación a mirar nuestra necesidad, sí. Gracias, Charito. Gracias, César, por Muchas la gracias. pregunta. Marta, te escuchamos. Sí, buenas noches. Muchas gracias, Charito, por todo. Muy excelente la presentación y el tema, la verdad que me llega mucho, ¿verdad? Porque, bueno, yo soy ingeniera en computación y me decidí a esta carrera sin jamás haber tocado una computadora, no conocía una computadora. Me emocionó la persona que llegó a darme la charla vocacional en ese entonces al colegio, el entusiasmo me lo transmitió. Y me arriesgué, ¿verdad? A pesar de que mi papá quería que yo estudiara medicina, pues me rebelé, yo dije, no, yo me voy por aquí. No fue fácil y en ese entonces, pues dada el contexto que vivíamos en nuestro país, pues sí, la mayoría éramos mujeres. De hecho, el docente que tuvimos nos decía, esta es una carrera de mujeres, y así nos lo decía, él era un alemán, un hombre muy visionario. Y lo más importante que tuvimos en ese momento fue que salimos, o sea, nosotros, la preparación que tuvimos, imagínate en ese entonces, te estoy hablando de los 90, 96, del 90 en adelante, ya mirábamos lo que era inteligencia artificial, los sistemas discretos, los lenguajes orientados a objetos. Pero ¿qué pasó? Al momento de salir al mercado laboral, no se estaba aplicando nada de eso, ¿verdad? Y tuvimos un gran golpe, un encontronazo completo, porque el mercado no era eso lo que necesitaba. Ya era en personas enfocadas más en lo que era, estaba incipiente lo de las bases de datos y esto, ¿no? Lo de Oracle, el SQL Server, o sea, era otro la realidad. Entonces, eso es algo, ¿verdad? Que siempre impacta, sí, nos preparó. Sí, nos preparó. Era un hombre muy visionario, pero lógicamente tuvimos esa parte. Entonces, al respecto, yo quiero consultarte lo siguiente, porque muy interesante y sobre todo lo importante de este tipo, ¿no?, de eventos es ese intercambio de experiencias. Y a mí sí me interesa mucho conocer tus experiencias con respecto a ¿cómo es el proceso para diagnosticar, en primer lugar, o la metodología? Porque cuando tú vas a intervenir en un lugar, vas a llevar esto a un grupo de beneficiarios o beneficiarias, digamos, tienes un foco, ¿no? Vos dices, bueno, vamos a ir a este lugar, que hay deficiencia y esto. ¿Cómo inician? Es decir, ¿se hace un diagnóstico para determinar las destrezas de estas personas, las debilidades de estas personas, sobre todo hablando de zonas rurales, ¿verdad? Porque sí es cierto, en las zonas urbanas tenemos el acceso, ya los niños ya vienen con esto de los sistemas y todo, pero ¿qué pasa? Queremos llegar a las zonas rurales también, impactar, porque ya con esto del cambio climático, la agricultura, hay muchas situaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo llegar a estas zonas y a su vez cómo definir ese camino, esa ruta? O sea, cómo determinar esos gaps, esas deficiencias que tienen, porque inclusive tienen deficiencias en la educación formal, ahora, ¿verdad?, al inculcarle lo que es sistema, ¿verdad? Y todo esto que es algo para mí es precioso, ¿verdad? Lo que es la algoritmización y todo esto es precioso, cómo te desarrolla el pensamiento y todo eso de la lógica. Pero entonces, ¿cómo enfocarlo hacia estas personas y qué tipo de metodología implementar? Y también me gustaría saber un poco tu experiencia, si nos pudieras brindar tal vez algún tipo de información donde pudiéramos investigar al respecto, ¿ya?
donde tal Sí, vez... yo te voy a dar, Martita, sí, muchísimas gracias por compartir primero tu experiencia. Justamente cuando tú decías, ¿no? Me ilusioné y hablamos de los 90 y vemos en las estadísticas en los 90, la curva hacia arriba, hubo una ola, digamos, de crecimiento y por alguna razón, tal vez, podría ser, no sé si hay alguna investigación que vea qué pasó con esa ola, que de pronto sale todo este grupo al mercado y no encuentra ese espacio y entonces se desmotiva. De repente no se ha analizado o si hay algún estudio al respecto. Con lo que tú me dices voy a ver porque es un dato nuevo, ¿no? ¿Qué pasó en ese espacio de mercado, ¿no? Íbamos de repente, sí es verdad, hacia el año 2000, recuerdan las .com, que toda la economía se vino abajo, se generó una sola expectativa, la bolsa, todas las startups subían en bolsa, había una novedad en digitalizar, automatizar todo, con lo que había en esos momentos y luego se cayó, o sea, los modelos económicos se habían generado muy en la nube y nada los aterrizaba, ¿no? Se generaban muchas web, plataformas y el mundo real no se había tomado en cuenta, ¿no? Y luego se solucionó, luego ahora todo se solucionó, ¿no? Se conectó el mundo real, el digital, y una vez que se conectó, explotó todo, ¿no? Yendo a qué me parece, y tengo una opinión totalmente personal, no, nada de investigación, yo creo que esta ola digamos, de alfabetización digital en general, ¿eh? Hombres y mujeres, esto va más bien a todas las poblaciones, yo creo que tiene bajas barreras de entrada, porque no necesitas mucho para aprender a hacer este desarrollo. Prueba de ello es un experimento, ¿no? Una iniciativa. Cuando yo estaba en Telefónica había una fundación, la Fundación Telefónica tiene iniciativas, y hay una de las iniciativas que proponen los trabajadores, ¿no? Que se dio con los Ashaninkas, ¿no? Entonces ahí hay un grupo de gente que sabe programar. Ellos programan desde su zona rural en la selva. Ellos hacen programas que se instalan en España. Eso te da a pensar que, ok, no hay una barrera cultural, o sea, para aprender a programar, los hindúes son excelentes programadores, necesitan un espacio de abstracción, pero lo hacen muy bien porque le dedican más tiempo a estudiar que nosotros que vemos más televisión. O sea, culturalmente nos entretenemos mucho en los medios, ¿no? Ellos de repente tienen más espacio, pero también políticas, ¿no? Políticas educativas hacia las matemáticas que lo favorecen. Creo que las barreras están en nuestras cabezas, más bien. O sea, creo que si alguien se anima como Mariana Costa, o sea, Mariana ha hecho algo impresionante. Una chica de 30 y tantos años creó esta ONG, ha puesto a profesores, prepara a las chicas con un nivel básico, comenzó en Perú y ahora las tiene en toda Latinoamérica, ¿no? Y va para arriba, sigue para arriba con toda su especialización. Es imparable el proyecto que tiene. Estos dos ejemplos yo creo que nos llevan a pensar que creo que hay más oportunidades de las que pensamos en todo este proceso. El gobierno, lo que he visto ayer con Marushka, a mí me llamó la atención. Ustedes entran ahí, gobierno digital, y ven estas iniciativas increíbles. O sea, está abierta, le das un link y para arriba todo el que se matricule y va a haber charlas, formación, entrenamiento. Está contratando a gente top. Lo mismo en toda Latinoamérica, muchas iniciativas. Es cuestión de, yo creo que se han dado los primeros pasos. De repente no tenemos tanta conciencia porque miramos lo malo, lo que sucede alrededor como muy malo, y no estamos viendo eso que está pasando de bien. También hay cosas buenas que están pasando. De repente el miedo a nuestra propia turbulencia latinoamericana nos está cegando y nos está quitando mucha energía y estamos dejando de ver lo que sí está funcionando. Eso nos podría motivar a pensar que los proyectos están más cerca de los que pensamos. Y quitarnos esos paradigmas de que eso lo puede hacer Zuckerberg, y no es verdad. O sea, las barreras están bajas. O sea, hay muchísimas iniciativas de startup y de cosas que están moviendo a los chicos, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? Todo este movimiento colaborativo. Además, es un ambiente muy colaborativo. Tengo ilusión en que se pueda dar. Hay iniciativas que se están forzando. Ahora, ¿cómo hacer un diagnóstico? Yo creo que depende, ¿no? ¿En qué comunidad quiero trabajar? Yo tengo una idea puntual, sí. La verdad es que me falta tiempo, energía, pero es que esto lo tengo que hacer. Yo me lo he planteado, lo tengo que hacer, ¿no?
con los salesianos, ¿no? Si alguien quiere y por ahí nos vemos de qué manera se puede hacer. Estas madres fueron mis alumnas, las directoras, las superioras fueron mis alumnas en un curso de PMO. Y ellas tenían mucho miedo porque ellas decían, nosotros ni sabemos qué es un proyecto y encima nos hemos metido de frente al curso de PMO porque tenemos los talleres a nivel nacional, las casas hogar para las madres adolescentes, y estos son proyectos porque tenemos que mover resultados, pues no sabemos ni qué es un proyecto. Y a mí se me ocurría que los talleres que ellos llevan, que llevan mecánica, carpintería, ¿por qué no meten software si ahí están chicos que quieren? Son los chicos que quieren estudiar y que no tienen medios económicos, ¿no? Son los oratorios. Pero ¿saben qué? Ahí no me he dado el espacio porque hacer un proyecto de ese tipo es de verdad ayudarlas, porque ellas ya hablan lengua. Fueron las que sacaron la mejor nota, además, 4 monjas que formaron el grupo, las que sacaron la nota más alta en la católica. Entonces, claro, lo que le falta es manos, ideas y cosas, y está todo ahí para hacerlo. Iniciativas como esa estoy segura que hay un montón en las comunidades. Si los ashaninkas han aprendido y le venden software a los europeos, o sea, después de eso, es que no, y esta chica, Mariana, prepara a chicas que simplemente tienen que salir al colegio, ni qué universidad ni nada más. Entonces, y salen chicas que salen al mercado directamente y que devuelven sus $10.000 así, rapidísimo. Sus 10.000 soles, rapidísimo. Entonces, creo que los proyectos se pueden concretar por ese lado. Hay cosas que podríamos de repente darle una vuelta y se pueden convertir en iniciativas de proyecto social muy interesantes, ¿no? Es lo que te puedo decir, Marta. Sí, muchas gracias, Charito. Gracias, Arleni. Gracias, Martica. Arlenita, te escuchamos. Buenas noches. Saludo a Rosario. Hola, Arleni. ¿Cómo estás? Un abrazo. Yo voy a tratar de hablar rápido o hacerlo corto porque es un tema que me apasiona muchísimo. O sea, el tema todo de la tecnología, yo a veces siento que no tengo suficiente tecnología al alcance, y sobre todo también tiene que ver mucho con la brecha de edad en la que yo me he enfrentado en los proyectos, porque siempre he estado con personas que me llevan 30 años, siempre, desde que yo arranqué, y siempre he sido la chiquita, la chavalita y la que, o sea, traigo como que las nuevos gadgets, ¿verdad? A trabajar, porque para mí no tiene sentido, ¿verdad? A veces seguir utilizando herramientas análogas, aunque yo sé que para personas, o sea, todos mis jefes como, no, así lo hacíamos antes, así lo hacíamos antes. Para mí es muy difícil, pero al final, pues, se demuestra, ¿verdad? La agilidad, utilizar la tecnología a tu favor, es como lo más lógico para mí. Entonces yo siento que yo siempre he tenido como ese horizonte, ¿verdad? En mis trabajos. Y, por ejemplo, cuando en la presentación, cuando hablabas de la curva, en realidad con todo lo que yo he visto, porque yo es cierto que estoy en Nicaragua, pero yo desde hace años que yo no me siento en Nicaragua, o sea, yo paso en mi casa y yo desde hace años, o sea, he trabajado con gente en Alemania, en Azerbaiyán, en los Estados. Entonces, para mí, la conexión de la tecnología y cómo habla la gente y cómo me ha alimentado, en realidad, no sé, es súper nutritivo, y creo eso, las barreras en realidad siempre están en la cabeza de uno. Invitándolos a que lean los artículos que hemos escrito varios en la revista Proyectus, ¿verdad? Que saca nuestra comunidad. Yo he escrito ahí acerca de cosas que me parecen a mí fundamentales sobre el miedo a ser reemplazado, ¿verdad? Por la tecnología, y cómo para mí, desde el poder autodidacta, desde esta condición de que vos te pones a aprender, ¿verdad? Y que vos tengas la capacidad, porque hoy podemos hablar del futuro de ciertos trabajos, pero en realidad ni siquiera están inventados los trabajos que van a venir al 2030, 2050. Entonces, lo que sí es como una base, ¿no? Aprender el cambio, irse adaptando a todo lo que viene. Y cuando yo veo la curva, por ejemplo, para mí es, con todo lo que he escuchado de amigos que viven en Europa, ¿verdad? O gente con la que trabajo, es también que muchas personas, como decir, los países desarrollados, baja
las mujeres que están en tecnología. No tiene que ver con que vos estés un país desarrollado o subdesarrollado. Y a mí, en realidad, sí me parece lógico porque estamos en una revolución de anarquía laboral. O sea, nuestra condición informal de trabajo, ¿verdad? Nosotros, primero, aprendemos informalmente. Después también queremos trabajar informalmente, queremos esa libertad. No se me ocurre trabajar de 8 a 5 nunca más en mi vida en una oficina, ¿verdad? No, es como, simplemente ya no sé, nunca, no sé, no lo voy a hacer. Entonces, esa condición anárquica frente al mercado laboral creo que también tiene mucho que ver con por qué la estadística baja, porque los países desarrollados, o sea, vos venís, los pensadores alemanes de ahorita, ¿verdad? Están hablando mucho de dar toda la vuelta a seguir lo que te apasiona en la vida, ¿verdad? Incluso hasta abandonar los trabajos convencionales para buscar la pasión. Entonces, eso tal vez para mí tiene mucha explicación en esa baja, y que suba en los países del tercer mundo, para mí significa que nosotros tenemos mucho más que demostrar, porque los alemanes, los finlandeses, los noruegos han demostrado ya, o sea, ellos ya tienen sus cuotas de desarrollo, ¿verdad? Ya tienen unas mínimas básicas de garantías de vida que en realidad no traen mucho más, pues, o sea, ya pueden irse a sembrar en su jardín, o sea, por decirlo muy, muy grosso. Pero sí, nosotras en países en desarrollo necesitamos demostrar, ¿verdad? Entonces, por eso tal vez que se sube un poquito más y creo, para mí, en cuanto la vi, yo dije, puede ser también por ahí, ¿verdad? Es una que se me vino ahorita, porque totalmente de acuerdo con vos con la democratización, cómo nos va a ayudar la democratización de la tecnología, en realidad, a cortar esa brecha, ¿verdad? O sea, ahorita, las personas que ganan un montón de plata, o las personas que ganan medianamente plata, tienen el mismo celular porque es lo último en tecnología. Y se ha abaratado, o sea, tener acceso, como vos decís perfectamente, es muy poca la inversión que vos necesitas una computadora, y la misma computadora con el mismo internet que vale la misma cuota para una persona que tiene millones o para una persona que está incipiente, ¿verdad? Entonces, esa democratización para mí me parece fantástica. Creo que nos hemos montado en esa ola, o por lo menos todas las personas de mi generación que compartimos esas ganas, ¿verdad? O el mindset, ¿verdad? De seguir aprendiendo y de mejorar continuamente, porque si algún beneficio tendrá estar en un país desarrollado, es que vamos a entrar ya en el desarrollo donde están todos el desarrollo. Ya vamos a saltar desde abajo hasta una media que estaba muchísimo más alta. Ya no ir como por escalones, sino que tal vez saltar 3 escalones de un solo. Y creo que es fenomenal. Y sobre todo creo que ese era mi comentario, y también como reflexión al respecto de la presentación. Gracias, Arlene. Excelente. Gracias. Muy buena contribución. Gracias, Arlenita. Como siempre, agregando valor con cada comentario siempre. Gracias. María Laura. Bueno, buenas noches a todos. La verdad es que Rosario, súper completa y abordada desde un lugar totalmente acertado, ¿no? Lo que puedo complementar, tanto desde el conocimiento como desde la experiencia, sobre todo a nivel país, es que, como decía Einstein, el mayor recurso es el humano, ¿no? Y acá hay toda una cuestión que las nuevas ciencias, como la psicología social, como un complemento del psicoanálisis o el coaching, sobre todo el que aborda el tema de la transformación hacia la faz humana, sobre todo lo que hoy se llama marca personal, ¿no? Que comprende que primero debemos desarrollar nuestro potencial humano para después devenir en el desarrollo y crecimiento de nuestra faz profesional. Uno de los inconvenientes que muestra es que el mayor, ¿cómo puedo explicarlo? La mayor complejidad en los procesos de deconstrucción y construcción a nivel humano se da sobre todo en los circuitos laborales.
las ciencias duras, como por ejemplo vos nombrabas las ingenierías, desde las organizaciones intermedias, como pueden ser las universidades, recién ahora están despertando al hecho de que necesitan formar en cuestiones de desarrollo humano a sus profesionales. O sea, no contemplaban que sus profesionales no solamente que eran seres humanos, sino que trabajaban con seres humanos, donde la comunicación a través de la palabra es el factor fundamental. El hecho de una comunicación limpia, de equilibrar el idioma, en esa comunicación entre emisor y receptor, es fundamental. Y sobre todo, vuelvo a repetir, la deconstrucción y la construcción. El feminismo a nivel Latinoamérica, como el movimiento real, que no es el que se muestra en los medios de comunicación, fue el gen de transformación y sigue siendo el gen de transformación de todos los géneros. Porque en realidad lo que es machista es el sistema, la estructura, la coyuntura, la legislación en cada uno de los países, más allá de las diferencias socioculturales. En nuestro país tenemos dos cuestiones. Primero, el tema de, como te dije, de las carreras. Recién ahora están despertando al hecho de la humanización de los perfiles profesionales. Y después necesitamos que aún más tomen poder las organizaciones intermedias más allá de las universidades, como por ejemplo las ONG, las asociaciones civiles, las redes de mujeres, las cámaras de mujeres profesionales y empresarias, sobre todo para lo que necesitamos en mayor medida, que es la gestión del conocimiento. Necesitamos que se gestione el conocimiento en carreras que no son tradicionales para poder insertarnos, y no solamente insertarnos en ese mercado que vos decías, sino también mantenernos en el tiempo, que es lo más difícil, y poder tener un crecimiento y un desarrollo sostenible. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, en relación a los gobiernos, lamentablemente, yo creo que por ignorancia, todos sabemos que ignorar significa desconocer. Lamentablemente por ignorancia muchas veces y en detrimento, ¿no?, del propio desarrollo y transformación de la sociedad, se genera una brecha entre los géneros, una grieta. Todos sabemos que hay un leitmotiv internacional que dice divide y reinarás. Bueno, el hecho está en que creo en que nosotros tenemos la obligación de ser protagonistas de todo lo contrario, de generar puentes, de construir, del reemplazar el juntos por el unidos, de hacer hincapié en el hecho de la complementación para lograr una sostenibilidad y resultados productivos y eficientes y prósperos para poder salir adelante en esta revolución pandémica. Yo puedo dar mi experiencia desde el gobierno regional al cual pertenezco. Las mujeres, por más que están en lugares de liderazgo, en realidad no tienen el poder. Y no por una cuestión de los hombres en sí, por una cuestión del sistema. O sea, siempre tiene que haber un efecto de hombres atrás. Quizás porque es el mismo sistema el que tiene miedo al reemplazo, ¿no? Cuando en realidad todas lo que queremos es el complemento y que nos den un lugar para lograr ese complemento. Todavía estamos en Argentina un 27% abajo en la escala salarial. Recién ahora con el cupo de género logramos un 30% de puesto, como vos bien hablabas, pero no podemos ocupar lugares de poder reales, sobre todo en los gobiernos. Los presupuestos no nos permiten ser manejados, no nos permiten articular las políticas, ni generar políticas de transformación reales, y lamentablemente hay un leitmotiv, que es el de la mujer de. Generalmente los roles de poder están ocupados por la mujer de alguien
y es manejado por ese alguien o ese alguien es atrás. Bueno, creo yo que el hecho de la deconstrucción y construcción es fundamental y que nosotros debemos ser puentes, sobre todo desde las organizaciones intermedias, para lograr que ese poder sea transformador y constructivo en el tiempo. Gracias, María Laura. Gracias, Gracias. María Sí, Laura. justamente esa es la mirada que tenemos todos de la complementariedad en integrando nuestras diferencias. Gracias por el comentario. Miguelito, te No, por escuchamos. favor. Gracias, buenas noches a todos. Gracias, Rosario, sabes que soy tu fan. Pero antes, pero ciertamente, digo, justamente quería plantear el tema de la experiencia propia. En ese sentido, yo en lo que he sido mi vivencia en los últimos 7 años de trabajo, yo he visto, bueno, y todavía más atrás, que el crecimiento de la mujer y su participación a nivel profesional ha ido en aumento, tal vez no a la velocidad que entiendo queremos, pero sí ha ido ganando terreno de manera importante. O sea, por ejemplo, en mi caso, en la empresa que acabo de dejar hace apenas un par de meses, la parte de la dirección de TI era una mujer, es una mujer la directora, y hablando del staff de gerentes, eran 5 gerencias, de las cuales 3 la ocupaban mujeres de ese staff. A la nueva empresa que llego, igual hay un staff de gerentes donde más de la mitad son mujeres, dirigiendo el tema de contabilidad, calidad, etcétera. O sea, yo veo creo que hemos de ir por un buen camino. Me queda claro, como bien decía María Laura, hay mucho camino todavía por recorrer, mucho que avanzar, pero también, así como Arlenia, hay muchas Arlenis que se están aventando a hacer cosas increíbles para avanzar en ese terreno. La verdad es que yo creo que vamos a avanzar, se está avanzando en ese sentido. Creo que necesitamos mayor velocidad. De ahí lo que lo demuestra la parte de las estadísticas que bien nos presentó Rosario, pero creo que vamos por buen camino. Digo, el hecho de que en sistemas, se mencionó al principio con César, o sea, en sistemas sí, efectivo, en el tema de sistemas a lo mejor predominaba el tema hombre, porque al final de cuentas hoy es ingeniería, y ingeniería era pensado o visto como un tema masculino, lo cual ya compañeras de esta comunidad nos han demostrado que eso es falso. Y al mismo tiempo nos lo ha dado también. O sea, realmente es una capacidad que se está avanzando. A lo mejor el tema entra, como ya lo dijo, rescato también lo que dice María Laura, o sea, el tema es comunicación, transición, educación, formación, donde demos esa capacidad a la mujer de darle la confianza suficiente de que puede hacer y seguir abordando varias áreas que en su momento predominaban solo los hombres, y hoy vemos cómo van cambiando. Hoy vemos mujeres, ya mencionó César, mujeres policías, yo puedo mencionar también mujeres taxistas. En tema de poder también han crecido mucho el número de mujeres latinoamericanas cubriendo posiciones importantes en lo que es este continente. Entonces, bueno, perdón, a lo mejor porque soy tu fan, Rosario, pero tú eres un ejemplo de ello también. O sea, tu perfil y tu carrera ha sido impresionante, y eres un ejemplo a seguir en ese sentido. Y si a eso le sumamos justamente el esfuerzo que como comunidad se está haciendo aquí, creo que vamos por un buen camino. Tenemos gente muy valiosa en esta comunidad, y estamos empujando duro, y nosotros también nos toca apoyar desde nuestra trinchera. Gracias. Gracias, Miguelito. Sí. Gracias, Esta Miguelito. la idea era provocar la mirada que, bueno, tenemos un journey, ¿no? Hay un camino que comenzó allá, y entonces hace muchos años se hizo conciencia en un plan en Beijing, se sintetizó, ¿no? Hacia dónde va el mundo iba a una transformación digital, y cuál es el rol de la mujer. Entonces, en ese proceso hay logros en lo que hemos visto en diferentes áreas de la economía, y se encuentra una inquietud, ¿no? En este tema de transformación digital, que es el área hacia donde está creciendo toda la economía, y por ahí va la reflexión, ¿no? Pero efectivamente, lo bueno es, me encantó lo que decía Arleni, ¿qué necesitamos para alfabetizar y generar altas capacidades en cualquier comunidad? No importa, que tenga electricidad,
que tenga una computadora, un celular, o sea, las vallas han bajado mucho. Yo creo que eso es viable, ¿no? Los gobiernos pueden lograr estos mecanismos, ya no son los de antes, ¿no? Y si somos conscientes, probablemente cada uno en su espacio puede generar proyectos mucho más viables de corto plazo y eso nos da ilusión, ¿no? Nos hace pensar de que la revolución industrial nos agarró un poco lentos a nivel en la humanidad con muchos problemas, pero creo que en esta otra ola de más conocimiento, de globalización, lo que falta es la conciencia, darnos cuenta de la cultura, cómo la cultura a veces nos puede arrastrar un poco en lentitudes, en resistencias, pero si somos conscientes y nos pillamos a nosotros mismos, ¿no? En algún miedo, en algún miedito, en alguna rabia, en alguna respuesta emocional que nos da pautas respecto a lo que pasa, eso está bien, ¿no? Contribuye a nuestro nivel de desarrollo. Bien, creo que con gracias. Jorgito, la última pregunta y nos vamos, porque la verdad que se pone interesantísimo todo esto. Gracias, Judy. Charito, buenísimo, la verdad, tu presentación. Gracias, pero hay unos aspectos que sí quisiera, digamos, comentar a raíz de la información que nos has compartido. Tocas temas en realidad bastante profundos en relación a este tema de las brechas respecto a lo que es, digamos, la digitalización o básicamente en el tema de lo que es la informática. Tocas temas como los aspectos culturales, ¿no? Que es realmente importantísimo. Tocas temas como la salud mental, ¿no? Que no es un tema menor hoy en día, ¿no? Tocas temas como una cuestión de la economía, ¿no? Que afecta, digamos, a reducir estas brechas, porque la pandemia ha desnudado muchas cosas. Y una de las cosas que ha desnudado respecto al tema que has tocado es precisamente esta pobrísima infraestructura tecnológica que tenemos nosotros en el país. Y a tu pregunta, ¿podemos reducir las brechas? Probablemente la respuesta va a ser sí, pero el asunto es que acá hay decisiones al más alto nivel, ¿no? Para realmente poder hacer inversiones en el tema de infraestructura. Mientras no tengamos ese nivel de inversión que en este presupuesto que han presentado este gobierno, estamos viendo que es bajísima todavía. Es la misma cifra que el año anterior, ¿no? Pero sin embargo ves tú una inversión altísima para crear un nuevo ministerio. ¿No? Entonces, bueno, ahí se la van a pasar 3 o 4 años, ¿no? Y probablemente no vamos a avanzar nada en el tema de infraestructura y vamos a seguir teniendo esas tremendas brechas, ¿no? Que hoy en día existen. Yo creo que de otro lado, y es a veces hasta contradictorio. Efectivamente, es fundamental la tecnología en las diferentes organizaciones, pero mi reflexión va a lo siguiente. ¿No es que en algunos casos estamos exagerando en el tema de lo que es la tecnología y estamos deshumanizando la gestión humana? Esa es una reflexión. ¿Y por qué te digo contradictorio? Porque hay muchas organizaciones hoy en día que se están preocupando cuando hacen reclutamiento de personal en el tema de lo que son habilidades blandas. Entonces, bueno, ¿cómo conversa este asunto de las habilidades blandas con un esfuerzo importante en el tema de lo que es la tecnología que tiene que atravesar a las organizaciones, ¿no es cierto? Y nos tiene que manejar a través de indicadores, a través de programas, proyectos, ¿no? De tal manera que se maneje así la organización, ¿no? No quiero usar las palabras de una robotización como hay en otro tipo de industrias, ¿no? En donde a veces las consecuencias son bastante tristes, por decirlo de alguna manera, en el aspecto de reducción de personal de manera importante. Bueno, ahí es otro tema a tratar, por un tema de reingeniería probablemente hacia el futuro en el aspecto laboral, pero esto es un poco lo que quería compartir, digamos, reflexionar
que me parece, sí, muy bien el tema de reducir brechas, pero no solamente es el hecho de tener la voluntad, ¿no es cierto?, de reducir brechas, sino que creo que hay que hacer algo mucho más grande e importante, que es el tema de generar la infraestructura para reducir esas brechas, particularmente en el Perú, probablemente en Latinoamérica es algo similar, con más o menos diferencias. Y lo otro, respecto a lo que es el manejo, digamos, de humanizar una gestión. No solamente hablar o tecnificar a una organización de tal manera que finalmente nos vamos a convertir en resultados, que probablemente sí es importante, pero vamos a dejar un aspecto de lado también no menos importante, que tiene que ver el asunto de las habilidades blandas para que exista una buena relación y un buen espíritu de equipo desde el punto de vista laboral en las organizaciones. Gracias, Charito. Muchas gracias, Jorge. Bueno, sí, como para ir terminando, hago clic con esta inquietud en la que hablas de o sea, el balance entre dónde ponemos la mirada, ¿no? En buscar esta humanización, mirar primero al ser humano o la tecnología. Muchas veces yo tengo esta inquietud, ¿no? Muchas veces, o sea, por mi propia formación en estos temas de coaching, mi interés en las personas, hay momentos que quisiera cerrar los ojos y solo sentir el aire, el aquí y ahora, escuchar los sonidos y ponerme en contacto solo con la realidad y con mi humanidad, ¿no? Lo cierto es que inmediatamente después me encuentro con una realidad y con información que viene en avalancha respecto a cómo en el mundo se está moviendo la tecnología. Y entonces, claro, no podemos dejar de pensar en nuestra humanidad y nuestro estar aquí y tomar conciencia de que necesitamos colaborar, compartir, crear un mundo más justo para todos, pero lo cierto es que es por esas creencias antiguas que no hemos resuelto y no terminamos de responder, que nos matamos en la política, nos matamos en los trabajos. Tenemos organizaciones pequeñas, he estado en varias, desde la pastoral familiar, desde la pastoral de familia, todos con grandes intenciones de contribución a la fe o a la familia o X tipo de comunidades. Y hay unos hilos y unas luchas de poder brutales. El hombre trae eso dentro de su dinámica interna, dentro de sus creencias, dentro de esos patrones antiguos, dentro de esos miedos que tenemos que nos lleva a tremendas brechas, ¿no? Y cosas por solucionar. Paso de digamos, de este dilema que traemos dentro de nosotros mismos, que nos hace juzgar y ver a los otros y cuestionarlos y marginarlos mentalmente porque no están respondiendo a lo que nosotros pensamos que debería ser. Yo misma muchas veces, ahora cada vez más, en la medida que van pasando los años, cada vez me voy cuestionando más, ¿no? Cada vez escucho más, a mis hijos sobre todo, porque plantean cosas, por ahí uno no quiere trabajar ni de broma, lo que decía Arleni, ¿no? O sea, se ha quitado de 3 empresas y yo así me jalaba los pelos y decía, Dios, y tiene la vida planteada de otro modo y está haciendo otras cosas, los dos están haciendo cosas diferentes que yo a su edad no lo hubiera hecho, pero jamás. Pero necesito entender que ellos ven lo que yo no veo, ellos ven otras cosas y claro, cuando ya me meto y digo, es verdad, pero es que ese mundo no lo termino de entender a pesar de que estoy metida en todas estas cosas. Y por otro lado, o sea, nuestra humanidad va ahí, nos lleva en este tema y también viene la tecnología, pero por otro lado hay realidades sobre las que sí hay cosas que tendremos que hacer y darnos cuenta cómo las hacemos. Alguna vez estaba en Hong Kong y yo decía, nuestros edificios todos tenían más de 40 pisos. Y la fibra, fui por Huawei aquella vez a la China y conocí esta parte de Hong Kong. Y entonces veía que la fibra pues se tiraba en todos los edificios y decía, claro, acá pones ancho de banda y tienes unos edificios tan altos y todo es muy barato. Pero tender de aquí a la selva una fibra o a la sierra con una densidad demográfica tan baja es lo que sigue de caro, carísimo, o sea, no te entra el presupuesto ni por más que le pongas todo el presupuesto, todo el PBI, no lo solucionamos. Necesitamos ser como más ingeniosos. Soy testigo, por haber estado 30 años en el tema de telecomunicaciones, que nunca falló una empresa como tal, ni la directiva ni el país.
O sea, soy testigo directa. Fallaron las personas en cada decisión de fibra, de cada OIBDA, de cada presupuesto, de cada CAPEX, de cada OPEX. Soy testigo directo que las fallas en estas realidades tienen que ver con nuestros egos, con estas decisiones de por qué yo puedo tomar el poder y decidir esto, e invertir de una manera, no invertir en el futuro social, sino invertir en lo que me daba más valor en el corto plazo, ¿no? Y sin conciencia, ni siquiera por maldad, ni porque quiero fregar a mi país. Eso es peor todavía que todo. Es que está dentro de nuestro chip, de esta forma, lo ves en el tiempo, lo ves luego cuando recorres los países y dices, claro, o sea, cuando no se tomaron las decisiones más adecuadas en generar infraestructuras que no son nada fáciles de generar, porque la tecnología cambia tan rápido que mañana alguien decide, de hecho, que Elon Musk está trabajando con temas satelitales y mañana lanza algo que es mucho más barato que toda la fibra que está en el presupuesto del sector público. Entonces, necesitamos, yo creo que, resolver nuestro mediano o corto plazo, ser muy ingeniosos. Hay un chico por ahí que participó acá en el proyecto social anterior que traía sus macetas y con estas macetas, que además eran muy bonitas, producía electricidad para una computadora. Vamos a ayudarlo, ¿no? Vamos a ayudarlo porque de repente se pueden mirar computadoras que consuman menos energía y poner más plantas de ese tipo, y además que lo ponemos todo bonito, esta empresa crece y tal vez se pueda hacer algo, y que solo los data centers, los centros de datos, se puedan, no sé, o sea, ingeniarnos y ser muy creativos en ver cómo llegamos con esa tecnología y de qué manera, ¿no? En fin, yo creo que ideas hay, iniciativas hay muchas. Los jóvenes están haciendo cosas impresionantes a nivel de plataformas digitales, ¿no? De proyectos en los que uno va aprendiendo de ideas muy pequeñas, van saliendo cosas más grandes y lo comparto. Bioliceo es un proyecto co-founder, mi hijo con otro chico, están buscando a una chica, si alguien conoce, están buscando a la tercera socia mujer desarrolladora que tenga enfoque social. Pusieron toda la biología y todo para editar plataformas y cursos y están en los finalistas de un premio social de Latinoamérica, algo que se promueve, que no me acuerdo el nombre. El tema es que ahí aparecen unos mentores y uno le dice, oye, para todo el programa social de agricultura, tu plataforma es totalmente diferente acá. Y nunca se habían puesto a pensar en esto y de pronto me habla de un montón de temas diferentes que ellos no pensaron y se empiezan a tender puentes y a unir cosas súper increíbles, ¿no? Y luego se juntaron otro grupo de chicos con mi otro hijo y se van a Pamplona, han hecho Ícaro, se llaman Formado la ONG. Uno es abogado formado la ONG, se han ido a Pamplona, han hablado con el dirigente y cuando llegan a hablar con el dirigente agarra el celular y dice, señores, ya llegaron los jóvenes. En todos los parlantes de Pamplona sonaba y ellos se quedaron así, de tu celular, sí, comunicación en línea. Y claro, chicos que han dictado cursos de educación inicial a niños que en su vida habían tenido, niños de 3 años que a raíz de la pandemia no han tenido contacto presencial, no han ido unidos a una cuestión inicial. Las profesoras de educación inicial, con las psicólogas, mi hijo que es el del lado de la publicidad, que promovía toda la parte de marca y han llevado lo que son las cajas educativas, después les paso para que los ayuden, que están buscando padrinos. Entonces, han llevado este tema y ha sido la clase más desafiante para una profesora de educación inicial, en la que niños que nunca habían tenido contacto presencial fueron, ¿saben qué descubrieron? Que los niños se pegaban más a los chicos, habían ido muchos chicos, y las niñas más a las chicas. Los psicólogos empezaron a buscar qué pasaba. Había chicos que en su vida habían cargado un niño, y cuando el pequeño niño decía, ¿dónde está el baño? O sea, una experiencia en la que han terminado aprendiendo más los profesionales, chicos de 25 a 30 años, y dijeron, ok, es que acá tenemos que hacer algo más y el proyecto está creciendo, ¿no? Está creciendo, pero crece a más, o sea, piensan en escalamiento, en masificación, hacen cosas que yo no hice, uniendo tecnología, uniendo muchas cosas, están creando su portal, su plataforma, mirando cosas. Creo que podemos tener ilusión en que muchos de los chicos están haciendo cosas interesantes, diferentes, poniendo tecnología, temas legales, temas de formalización, en fin. Veo con ilusión que pasan estas cosas, veo con desilusión que al gobierno llegan personas que llegan, pero son los que son los que son
nos guste o no, o sea, no podemos hacer lo que sea, están ahí, saben lo que saben, y de repente si seguimos esperando, pues les toca hacer lo que tengan que hacer, tienen que hacer bien porque son servidores públicos, pero tal vez dentro de nuestro metro cuadrado, tomando conciencia de aquí y ahora, esta contribución, todos ustedes, los escucho, son magníficos, y son un grupo absolutamente diferente de todo lo que, de cualquier otro grupo en lo que yo haya participado, esa vena social, esa vena colaborativa, esta iniciativa de hablar del proyecto social, este interés que tienen, la sumatoria de los conocimientos latinoamericanos, algo tendrá que salir, ¿no? Y yo quiero reconocer y terminar este tema reconociendo a Eddie, porque Eddie está haciendo algo que en el tiempo seguro que se convertirá en algo que tenga, que trascienda, ¿no? Que trascienda. Que no nos lo llevamos solo nosotros, sino que trascienda. Y seguro que se caerá algo, así que, o sea, ahora estamos en búsqueda, ¿no? Como integrando esas diferencias, buscamos cómo canalizar nuestras intenciones. Y encontramos que hay más diferencias de las que pensamos y más allá de las mujeres. Diferencias etarias, diferencias regionales, diferencias de todo tipo. Probablemente para el siguiente año ampliemos el plan, o sea, ¿qué más hacemos para que integremos estas diferencias? ¿Cómo convertimos en algo concreto que digamos, qué orgullosa estoy de este proyecto, de esto que se ha hecho y sigamos aprendiendo entre todos, ¿no? Muchísimas gracias por Gracias. Me encanta compartir porque sé que decimos algo en este foro y que resuena, que no es académico, que es con personas que tienen el corazón y la mente conectadas, y eso es importante. Tan bella, Charito. Wow. Muchas gracias. Yo creo que no hay más nada que decir, de verdad. Y como siempre les decimos, la invitación es eso, a mirarnos como seres humanos mucho más allá de las máscaras, porque las diferencias solamente son máscaras y cuando nos conectamos con lo humano siempre nos vamos a encontrar todos. Los abrazo fuerte, muchas gracias Charito y a todos por la participación y la escucha. Gracias, un abrazote. Muchísimas gracias, un abrazo. Gracias Charito. Gracias, Rosario. Gracias. Chao. Gracias, buenas noches. Gracias. Cuídense. Gracias, buenas noches, hasta luego. Gracias. Buen fin de semana para todos. Gracias, Giovanna. Gracias, buenas noches. Gracias, Milton. Nos vemos, Miguel. Muchas gracias amigos. Gracias.